Sean bienvenidos en este primer domingo después del día de la Pascua de Resurrección, que se llama Quasimodo Geniti. De esta forma nacemos, o fue nacidos. El versículo de la semana está en la primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Le damos la bienvenida a todos a este nuevo programa. Desgraciadamente seguimos sin poder reunirnos aquí en nuestra capilla. Hemos renacido para la esperanza. Eso sería el tema del domingo. Así que empecemos nuestro culto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor resucitó. Esta fue la noticia que abre una puerta en el horizonte de nuestro mundo. El mundo de la muerte realmente. Y esta nueva despierta esperanza en nosotros, esperanza de que Dios hace brotar algo bueno, aún de la culpa y de la falta del pecado, de que Él puede transformar hasta los fracasos en victoria. Aparente fracaso, su crucifixión, resultó en la victoria más grande de nuestra fe. Y este mensaje es más grande que nuestro entendimiento, porque nuestra fe a menudo es tan pequeña que exige pruebas, quiere ver y se desengaña de Dios cuando no lo comprende. Perdónanos, Señor, cuando tememos por nuestras vidas y tenemos miedo de morir. Perdónanos si a veces vivimos como si no hubiese esperanza alguna. Acompáñanos y llévanos con pasos pequeños para que podamos crecer y formarnos hacia la fe y convicción de que el Señor resucitó y nosotros viviremos con Él. Amén. Quisiéramos poder orar y creer libres de temor y duda. Y sin embargo nos topamos tan rápidamente con los límites de nuestra confianza. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y escuchen ahora la palabra de Dios. Este es nuestro consuelo y nuestra seguridad. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Y por estas palabras, yo les puedo asegurar que Dios perdonó a todo aquel que verdaderamente se ha arrepentido y cree en Él. Gloria a Dios. Vamos a iniciar
entonando el primer himno, el himno 353. Hoy celebramos con gozo al Dios Todopoderoso. Vino hasta nosotros y murió en una cruz, que ha vencido a las tinieblas y a la muerte destruyó. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, ven a nuestro corazón. Hoy celebramos festivos al Dios de la salvación, que da vida y esperanza y se goza en el perdón. Con palmas y con panderos entonamos la canción, celebrando al Dios viviente, danza nuestro corazón. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, ven a nuestro corazón. Hoy acudimos, hermanos, a esta fiesta del amor. Hemos sido convocados por el Padre Celestial. Hoy celebramos unidos este día del Señor, estrechándonos las manos, somos hijos del Señor. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, ven a nuestro corazón. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este tu día. Cuando nos hallamos con miedo y preocupación en estos días de inseguridad, tú ayudas y salvas. Sé siempre nuestro asidero y nuestra roca en medio de peligros, de sufrimientos, en medio de esta pandemia, para que no dependamos solamente de nosotros mismos, sino que te lo pidamos a ti y esperemos aquello, lo que tú nos quieres dar, valor para vivir y vida en la muerte. Amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica para este domingo, el primer domingo después de la Pascua. La lectura de la epístola está en la primera carta de Pablo, de apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Primera de Pedro 3, capítulo 1, versículo 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada
inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos final. Por lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que amáis sin haber visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y quiero leer también el Evangelio para el día de hoy. Que está en el capítulo 20, según San Juan, 21, perdón. Los primeros 14 versículos. Juan 21, primeros 14 versículos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se tiró a la mar. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de sacar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo asimismo de pescar, les dio
y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta es palabra de Dios. Háblanos, Señor, nosotros queremos oír, porque las personas solo pronuncian palabras, pero tú eres quien las llena de espíritu. Las personas enseñan la letra, mas tú eres quien abre el entendimiento. Amén. El versículo 38 del capítulo anterior, de Lucas, capítulo 24, lo tomé como texto de predicación. Lucas 24, 38. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Cuando leemos en la Biblia sobre los acontecimientos de la resurrección, llama la atención que Jesús resucitado, a cualquier persona con la que se encuentra, siempre le hace una pregunta. Cuando se para a charlar, no dice nada sobre sí mismo, sobre él mismo, sino pregunta. En los 40 días después de la resurrección, no solo se muestra a los incrédulos, los que no creen que haya resucitado, sino siempre les pregunta algo. Así es como nos enfrenta también a nosotros 2000 años más tarde. Así nos enfrenta la pregunta del resucitado. No se puede vivir la Pascua de la Resurrección y el posterior período de alegría sin que contestemos estas preguntas. Las preguntas han de ser contestadas. El período de la Pascua nos pregunta a todos y hay que responder. No vale nada si solo hablamos de nuestra fe cristiana, pero dejamos pasar por encima de nosotros las preguntas hechas por Cristo. Ellas están llenas de amor. Los demás días del año son tiempo de aprendizaje. El tiempo de la Pascua, de resurrección, es tiempo de examen. Pero las preguntas no son solo de reclamo, de examen de la fe, sino son preguntas llenas de amor. Ahí tenemos, ¿se acuerdan? A María Magdalena. Cuando en la mañana ella salió y con la tumba abierta encuentra el maestro y le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Cuánto amor hay en esa pregunta? ¿Por qué lloras? No tiene ninguna razón realmente de llorar, de andar llorando en este jardín de lamentos donde estaban, cuando la vida fue victoriosa sobre la muerte.
si aquel a quien tú amas nunca estuvo más cerca de ti como hoy, justo ahora? Aquel a quien tú sirves y a quien tú te rendiste nunca era tan poderoso como justo ahora. Alégrate. No eran ni los soldados ni los principales sacerdotes los que vencieron. No era la decisión de Pilato lo decisivo. ¿Por qué llorar? Alégrate. Aquí estoy yo a tu lado, proclamó Jesús. ¿Y por qué lloras? Pregunto yo a la viuda, a la hermana, allá, o al huérfano, que viene de despedirse en el cementerio o en el crematorio de ese ser querido, víctima quizás del virus o de otro mal. Nunca estuvo tan cercano en ningún lado aquel que es el Señor de la vida, tu Cristo. Es justo allí en el crematorio y en el cementerio donde te proclaman la victoria sobre la muerte. Porque aquella persona, la que se fue, el esposo querido, el hermano querido, se fue precisamente a donde el Señor. Porque Cristo le tenía preparado un lugar especial para él, y allí donde lo tendrás tú también, hermano, hermana, en algún momento del futuro. ¿A quién buscas? ¿El Jesús muerto o el Señor vivo? Siempre que no busquemos el Señor vivo, sino muerto, seguiremos llorando. Y la segunda pregunta del Señor resucitado es cuando aparece entre los discípulos reunidos en el recinto a puerta cerrada, y Él pasa la puerta y está entre ellos. Y les pregunta: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Cuando Jesús entró a través de la puerta donde los discípulos, seguro que primero les pegó un susto. Es entendible, sí. Vieron el Cristo resucitado al que tenían por muerto. ¿A quién vieron? Es que ellos lo vieron clavado en la cruz. Vieron cuando lo enterraron. Y ahora de repente entra en medio de ellos diciendo: paz a vosotros. O sea, los saludó. Y entonces, en vez de haber alegría en sus corazones, la felicidad de volver a verse, hay temor y argumentación. Y por eso el Jesús resucitado pregunta así: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? La duda. Hasta que el hombre enfrente la victoria de resurrección con argumentos y explicaciones, siempre habrá raciocinio en su espíritu. La victoria de la resurrección hay que aceptarla
en la fe, con la fe, no con la razón. ¿Por qué se turbaron? Porque no creen, porque lo creyeron imposible, porque vuestra fe no es completa, por eso te turbas. Porque creen algunas de sus palabras de Jesús, cuando tranquilizan, animan, afianzan, y son muy valiosas esas palabras, pero esa declaración de que yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, eso ya no lo creen. ¿Acaso se puede servir a Jesús, ser del Señor de tal forma que creas la mitad de su palabra y la otra mitad no? Pero fue eso lo que hicieron los discípulos. Aquello, lo que te agrada y encaja bien en el raciocinio, en tu mente, en tu pequeña mente, eso lo aceptas. Pero sobre la otra parte, solo me puedo escandalizar o horrorizar. La palabra de Dios es palabra de verdad y su aceptación completa es palabra digna y valiosa. Venció la muerte. Eso, grábalo tú en tu corazón. Jesús venció la muerte. Y después en la Biblia aparece Jesús acompañando a unos caminantes al pueblo, a la ciudad de Emaús. Y el resucitado se para también al lado de los discípulos de Emaús y vuelve a preguntar: ¿por qué estáis tristes? Porque esos discípulos van caminando tristes por el camino y en su corazón lucha el miedo y la tristeza porque crucificaron a Jesús. Y aunque en su corazón vivía la esperanza que era Él el que iba a redimir a Israel, cuando se les junta Jesús y pregunta: ¿por qué estáis tristes? El hombre que va en el camino de Cristo debe saber que el bendito, invisible, pero verdadero compañero de viaje siempre camina a su lado. Y cada tanto en tu vida pregunta: ¿por qué? Y debemos confesar sinceramente: es por nuestra poca fe. Señor, no es por las preocupaciones, ni por la tristeza, ni por la ansiedad. Esas las aguantamos. A veces tengo la impresión de como que en nuestro espíritu aumentamos nuestras preocupaciones en sentido mortificante por la falta de fe. Porque toda preocupación y tristeza del camino de nuestra vida las aumentamos en nuestro corazón. A mucha gente le gusta lamentarse, pero ¿puede aquel que es hijo de Jesucristo andar con cara triste? Si tu fe fuese mayor, no tomarías en cuenta tus preocupaciones. Mi Señor está conmigo, me ayuda a cargarlas. Hay además hermanos en el camino.
recuérdalo, no estás solo. Y después Pedro. Luego Jesús es resucitado, después del evangelio leído, enseguida le pregunta a Pedro a orillas del lago de Tiberias: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En toda parte donde Cristo aparece, pregunta algo. Y a todos, justamente aquello a lo que el interrogado debe responder. Como dije, esto ahora es tiempo de examen. Y pregunta, y más, hasta que tu corazón surge el arrepentimiento. A Pedro le preguntó 3 veces. Cuando Pedro por fin contesta: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. En estos días de Pascua, el Cristo pregunta: anda acá entre nosotros, y te pregunta a ti y a mí. Y nuestras respuestas se asemejan mucho a las de aquellos discípulos. Hablamos de todo, así como los discípulos de Emaús, menos de aquello lo que está en nosotros. Pero la cosa no cuadra. La respuesta no es correcta. Inventamos, aunque no reconozcamos, porque es impensable que alguien haya vencido la muerte. Ahí está como medio disimulado el mensaje de nunca más lo veré, aunque no lo digamos. La palabra de Cristo: porque yo vivo, vosotros también viviréis, todavía no ha vencido de todo en los corazones. Pero esa es la palabra de mayor importancia. Porque yo vivo, tú vives. Y eso es una palabra tan clara, nítida, entendible. Si de todo este sermón que han escuchado olvidas todo, grábate solo el versículo y llévatelo a tu camino a Emaús, a tu casa, donde estarás desgraciadamente a puertas cerradas. Y es: a donde yo voy, vosotros también irán. Amén. Vamos a orar. Oremos a Dios, nuestro Padre, por el cual tenemos la vida en Cristo. Oremos por nuestros padres y por todos los que nos acompañan con su amor, los que estuvieran con nosotros y ya no están, para que obtengan la vida con Cristo y para que todos estemos dispuestos, así como Cristo, y junto con Él, a entregar la vida a favor del semejante. Oremos por nuestros parientes, amigos,
y conocidos, y por todos los que vivimos juntos y trabajamos juntos, para que quedemos unidos, tanto en los días buenos como en los malos, en confianza y en comprensión mutua. Oremos por nuestras iglesias cristianas, para que no busquen al que está vivo entre los muertos, cuando proclaman a Cristo a los hombres, y se interesen e involucren en los problemas y las necesidades del mundo de hoy. Oremos por los poderosos de la política mundial, para que no nos lleven a nadie con sus decisiones a la muerte, para que no opriman y exploten al pueblo o persona alguna, sino que busquen siempre el bienestar y la paz entre los hombres, las mujeres, los niños. Queremos orar en especial por nuestra patria, para que las iglesias se interesen e involucren más en la defensa de los derechos humanos y para que cese la incitación al odio y a la violencia, que realmente son ajenos a nuestro pueblo, para que se vuelva a imponer la paz, la comprensión, el respeto ajeno, la gente tenga un trabajo digno, para que haya bienestar. Señor, oramos también y encomendamos a nuestras familias ante esta pandemia. Ven a nuestro auxilio mientras el COVID-19 sigue propagándose. Sana a las personas enfermas, protege a las familias y a nuestros amigos de la infección. Anima a quienes trabajan en servicios médicos y en salud pública. Fortalece nuestra determinación por erradicar todas las enfermedades. Está especialmente con tu consuelo acompañando a nuestra hermana Raquel, que perdió otro hermano por la pandemia. Rogamos también que acompañes en especial a la señora Gabriela Kovac de la Congregación Húngara, porque ha fallecido su esposo, un esposo y una persona ejemplar. Te encomendamos a cada una de las familias de nuestra congregación. Señor y Dios nuestro, a ti te debemos nuestra vida en medio de un mundo pasajero, lleno de cambios. Aumenta en nosotros la esperanza de que lo bueno es más fuerte que el mal y que la vida es más poderosa que la muerte. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, el que nos precedió en el camino de la muerte y resurrección, y el que ahora vive contigo hoy, mañana y toda la eternidad. Y el que nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria,
por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y para terminar, vamos a entonar de este mismo nuevo himnario, liturgia y canto, el número 350 un himno bastante conocido. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida